Hola a todos, buenas tardes a todos. Hoy es un episodio muy especial en el Bosco Pod. Tenemos a dos invitados súper especiales. Tenemos al padre Kennedy, Salesiano de Don Bosco, Salesiano. festejando el mes de Don Bosco, nuestro santo fundador. Claro. Y Hola. tenemos a Fray Sergio, franciscano. Mucho gusto, paz y bien. Bienvenido, Así siempre es. alegres. Muy bien. Bueno, pues es un honor, de verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación, los dos, uno de casa, uno invitado, que es bienvenido cuando usted guste, Fray. Nos gustaría comenzar primero haciéndoles una preguntita. ¿Cómo describirían únicamente en 3 palabras todo el carisma de su congregación? ¿Quién guste comenzar? Muy bien, Fray, qué tramposo, pero bueno. Definitivamente creo que es educación, evangelización, juventud. Oración, fraternidad y misión. Oración, fraternidad y misión. Va. Bueno, precisamente son dos congregaciones que aparentemente podríamos decir nada que ver, tanto en la historia como en los carismas. Pero bueno, sabemos que aquí Don Bosco fue terciario franciscano, Claro. y que de ahí fue un poquito más o menos descubriendo por dónde lo llamaba Dios. No sé si nos pudieran platicar un poquito al respecto. Ahí, como dice. De hecho, en la vida de Don Bosco, bueno, de Juan Bosco, cuando estaba discerniendo, tuvo como una intuición, el poder ser religioso, eso lo tenía en mente, y en un sueño, justamente ahí se le definía que más bien en el convento franciscano, ¿no? Y bueno, ya después fue padre diocesano y después a la postre fundaría a los salesianos de Don Bosco. Pero sí, definitivamente él tenía esta intuición, y finalmente en el norte de Italia sabemos hay mucha religiosidad, ¿no? En ese sentido. Interesante, sí, es un dato que también para mí fue sorprendente. Yo pertenezco a Adofra, también de la ¿Qué es Adofra? Adofra es adolescencia franciscana. Yo también soy franciscano, nada más que yo pertenezco a la orden franciscana seglar, la parte de los terciarios, pero bueno, yo pertenezco a la parte de Adofra. Cuando yo me enteré que Don Bosco pertenece a los franciscanos, yo dije, oh, qué chido, porque era como, bueno, si yo vengo de la congregación franciscana y luego estoy aquí, es como que esas dos congregaciones tienen un punto en común. Premonición, Ángel. O sea, fue sorprendente para mí también. Sí, claro. Hace ratito, antes de comenzar la grabación, hablábamos también de los hermanos maristas. Usted hacía referencia como una congregación bastante ejemplar. Hago el comentario, pues nada más relacionar que tanto San Marcelino como Don Bosco fueron dos gigantes de la iglesia que se enfocaron en una parte que tal vez durante parte de la historia estuvo muy descuidada, que era la evangelización juvenil. Hoy día, bendito sea Dios, la mayoría de las congregaciones es algo en lo que se enfocan mucho, y yo personalmente desconozco a Adofra y bueno, estos grupos que tienen ustedes para con los jóvenes, más o menos cómo trabajan ustedes en ello. En sí, la palabra fundamental es fraternidad. Bien. Y de ahí tratamos de formar lo que es la familia franciscana. Desde sus inicios, San Francisco tiene una gran cuidado y salud por permanecer siendo en el mundo secular. Okay. De hecho, se discute mucho. Por ejemplo, San Francisco nunca quiso ser un sacerdote. Sí. Aceptó ser diácono para poder predicar la palabra, Okay. porque era parte de las costumbres. Pero, por ejemplo, ahora hay un comentarista importante, Gianluigi Pasquale Cappuccino, que habla sobre el documento Laudato Si del Papa Francisco. Sí. Y dice, la palabra clave para entender el Laudato Si es fraternidad. Dice, dentro de la iglesia, en los 3 primeros siglos, se mantiene este ethos cristiano de ser fraterno. Después la iglesia, con toda la investidura romana, empieza a adquirir jerarquías, diferencias, claro, alto, bajo, y es hasta el siglo XIII, donde Francisco retoma el ser fraterno. Es el primero en toda la literatura católica en llamarle a la tierra como madre.
Entonces realmente para nosotros es importante y es connatural hacer fraternidad. Entonces hablamos de familia franciscana. Están los hermanos franciscanos, las clarisas, están los hermanos franciscanos seglares. Y hay franciscanos seglares muy connotados. Hay papas que fueron franciscanos seglares. Y nuestro obispo es franciscano seglar. Entonces realmente sigue impactando la forma de vivir de San Francisco como un modelo muy auténtico, muy genuino. Papa Francisco, por eso adquiere el nombre de Papa Francisco. Son tres categorías importantes: la paz, la solidaridad y la ecología. La ecología es súper importante. Y bueno, yo también tenía una pregunta, una cuestión. Por ejemplo, ahorita se está viendo como que los tiempos actuales, se está viendo como la religiosidad ha disminuido un tanto en los jóvenes, bueno, a comparación de otras generaciones. Yo le pregunto a Padre Kennedy y a Fray Sergio, ¿qué opinan de eso o por qué creen que los jóvenes a veces pierden la fe en Dios? Yo creo que en un mundo donde siempre están las preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? Más bien, no creo yo que haya tantos jóvenes o generaciones nuevas sin trascendencia ni espiritualidad. Más bien creo que varios de los adultos no hemos sabido cómo acompañar el paso y ayudarles a que estos mismos chavos, que ustedes puedan encontrar respuesta. Yo creo que es un reto muy grande porque no es el tiempo justo de las órdenes mendicantes cuando empezaron, no es el tiempo cuando Don Bosco en 1841 funda el oratorio en Baldoco, pero sí es la realidad, es la persona humana, los chavos, las chavas, las familias hoy, y es el evangelio, es el amor puro. Entonces creo que ahí es un grande reto. Más bien yo lo asumo como una tarea. Sí puede haber algún muchacho, el mismo Don Bosco decía, no es que haya malos, más bien es que no le han dicho que es bueno y cómo ayudarle a que entienda esto. Creo que es un reto. Y esta es otra de mis tesis, Ángel, que todos en algún momento, todas en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos con el amor por excelencia, con Dios. A veces buscamos ese diálogo y otras veces le damos la espalda. Entonces creo que va por ahí. Yo creo que mi hermano Kennedy ha hecho una diferenciación importante, ¿no? Que es entre espiritualidad y religiosidad. La espiritualidad es de fondo. Esa nadie te la quita, nadie te la roba. Naciste con una dimensión espiritual en tu vida. Las formas. Es ahí donde en ocasiones creo un joven no se siente en consonancia con ciertas formas. ¿Cuál es la forma? De respetar la esencia de un joven en su dimensión espiritual, sin manipularlo, sino simplemente de darle a conocer como Don Bosco, que es digno, que es hijo de Dios, y cuáles las herramientas, y asumo la actitud del hermano, que es un desafío. Un desafío para quien se planta ante un joven, de cómo respetarlo, cómo saber descubrir su propio carisma, ¿no? Al inicio hablamos de carismas, de cómo suscita el Espíritu Santo diferentes formas de presencia. Y es ahí, no, ¿quién es más, quién es menos en la historia? No. El Espíritu Santo es uno. Y cuando realmente tú buscas la verdad, Dios te va a poner las circunstancias adecuadas para vivir tu verdad. Yo creo que es un momento importante de crisis, y la crisis significa crecimiento. En ocasiones sucumbimos ante la crisis, pero realmente la belleza de dialogar con la crisis, dialogar con un mundo juvenil, es parte de una aventura importantísima, como todos los grandes fundadores. A ellos no se les dio escrito por aquí y por acá. Tuvieron la alegría, la osadía de vivir el Evangelio como lo vivió Jesucristo. No fue nada fácil para nuestro Señor Jesucristo
agarra ciertas mentalidades. Lo veíamos en el Evangelio. Vino nuevo en odres nuevos. Es lo que en ocasiones a nuestra mentalidad, que es de poseer conocimientos, posturas, ideologías, nos cuesta un poco de trabajo. Sí, y bueno, si por ejemplo alguien de los que nos está escuchando y que quisiera ser sacerdote, ¿qué le dirían? O alguien que quisiera acercarse más a Dios. Pues lo primero, qué padre, ¿verdad? Que se dé el tiempo de escucharse, qué bonito que pueda tener el tiempo también de escuchar a Dios. Dios nos habla a cada uno desde nuestro lenguaje, como somos. Y así, entonces puede hablarnos a través de personas muy concretas, a través de nuestras experiencias de vida, a través de un paisaje, a través de un personaje. Y eso es muy hermoso. Entonces yo lo que le diría es, atrévete a asumir que si Dios te llama, Dios te va a poner también la posibilidad para discernir, para entrar el diálogo y no tener miedo. Creo que se necesitan hoy hombres y mujeres, jóvenes, valientes, osados, que quieran entregarse al compromiso, que tengan la capacidad de relacionarse con todos y con todas, que puedan platicar, que puedan dialogar, que puedan actualizar ese evangelio como lo hizo Francisco de Asís, como lo hizo Juan Bosco, así, ¿verdad? Muy al día, muy contemporáneamente. Y definitivamente, si se tiene esa inquietud, hay que vivirla, hay que también rezarla, hay que orarla, porque las cosas de Dios solo con Dios salen adelante. Una cosa es una llamadita de petate, pero otra cosa es, si el Señor ya te puso el ojo, vas a responder. Y ahí, bueno, enfocándolo un poquito a lo que es descubrir la vocación como jóvenes, pero regresando un poquito también a a lo que usted comentaba, Fray Sergio, de que no es lo mismo espiritualidad que religiosidad. La espiritualidad, se decía, que es parte de nuestra esencia como seres humanos y nadie nos la quita, y cada quien encuentra la manera de vivirla. Sin embargo, la religiosidad es otra parte que yo les quisiera preguntar si consideran que, ya hablando claro, estamos frente a una generación de jóvenes con una fuerte ideología anticlerical. Realmente, como jóvenes, con nuestras ideas, con nuestras actitudes, con las ideas del mundo, tal vez se nos pone y vemos a la iglesia como la mala de la historia en ciertas ocasiones, cuando es todo lo contrario. ¿Consideran ustedes que estamos frente a una situación similar? Yo creo que siempre es bueno separar tu persona de lo que representa tu persona en este sentido. Es muy trillada tal vez la frase, no te lo tomes personal. Y en mi persona trato que sea así. Cuando escucho mis sobrinos de repente que no están de acuerdo, que la ideología de género y que muchas situaciones que de momento, si los ves manifestándose, ¿no? Pero en el trato personal, yo no encuentro un joven que te quiera agredir por ser tu persona. Es el problema de la ideología. La ideología no te permite pensar, discernir, lo que nos hablaba el padre Kennedy, ¿no? Discernir, bueno, ¿yo por qué realmente opto por esto? ¿Cuál es la decisión? Es ahí donde nos encontramos en una gran manipulación de masas, donde hay factores donde mueven al joven hacia direcciones que realmente no respetan su propia libertad y la capacidad de, yo creo, vuelvo al tema del desafío. El desafío de saber que el que te está agrediendo no es contra ti, es con una situación o un fantasma o una ideología que ciertamente como iglesia hay muchos defectos que hemos cometido como personas, pero yo creo que cuando te encuentras con la verdad de Jesucristo, las personas tienen su función hasta ahí, y todos tenemos un momento, nadie es imprescindible en eso, solo Dios, el que mueve los corazones. Yo creo que es básico no entrar en una generación de violencia contra violencia,
el sueño de Don Bosco, ¿no? Que quería puñetazos, corregir a sus compañeritos. Dijo, no, con golpes no. Yo creo que es ahí para nosotros esa gran enseñanza de Don Bosco, ¿no? De esa prevención, de darle las herramientas a los jóvenes. Él se preocupaba por tener los famosos oratorios, donde se enseñaban artes, oficios, porque estaba el gran cambio de una generación campesina a una zona industrial, y eso provoca realmente un cambio enorme. Escuchaba que la población en el mundo con más suicidio de adolescentes es Japón, y en México, Aguascalientes. En Aguascalientes está la Nissan, con toda la mentalidad, con todo el desarrollo, que algunos jóvenes no pudieron estar al nivel por el cambio de estructura que se dio. Eso son cambios muy fuertes. ¿Y dónde está el termómetro de una sociedad? En los adolescentes. Entonces el problema no es el adolescente, el problema es toda la sociedad. El adolescente refleja lo que está viviendo la sociedad. Es ahí donde el ojo clínico, sano, liberador de Don Bosco tiene mucho que enseñarnos, ¿no? De cómo estar y dar las condiciones al joven para que se desarrolle como una persona única, libre, irrepetible, con la capacidad de amar y de ser amado. Has dicho esta cuestión, Diego, de anticlericalista. El Papa mismo y el rector mayor en el caso de los salesianos, el padre superior también de los franciscanos, o sea, siempre han visto como un defecto, y no solo de algunos, sino dentro de la misma iglesia, el clericalismo. Entonces es como el entender que es una casta, o sea, una élite, y no. O sea, a mí me encanta tener este vicario de Cristo, este Papa, con este nombre, ¿no? De Francisco. El primer ejemplo es el humilde, dialogando, el poniendo un sentido de sinodalidad, de apertura, de vamos escuchando incluso en el sínodo de los jóvenes, invitando a jóvenes. O sea, qué padre ejemplo, poniendo en lugares de decisión y de poder a mujeres muy inteligentes y empoderándolas. Eso es muy bueno. Ciertamente el entender esto, ¿verdad? Puede haber gente que dice, sí, Jesucristo, pero no la iglesia. Pues esta es la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Entonces, digo ahí, ¿cómo ayudar? Creo que es algo muy importante y ejemplo de nuestro Papa, ejemplo de nuestros fundadores, siempre en diálogo, viendo a la persona humana. Y eso es bien importante, por eso es tan fuerte y golpeada la iglesia a nivel mundial, porque pone en el centro la dignidad de la persona, pone en el centro la vida, pone en el centro a la familia, que es quien custodia los valores y la dignidad de todas las personas. Es cierto, estamos en el 2022. El reto es cómo dialogar, cómo ponernos de acuerdo, cómo sumar, cómo ayudarte para que tú seas feliz, pero que no se te olvide que los otros también tienen esa misión. Pues, me gustó la idea de la que ambos llegaron, de la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, Jesucristo sí, iglesia no, de que nos fijamos más bien en los errores que cometemos los miembros de la iglesia. Y yo creo que ahí podemos rescatar algo importante, que es: no somos católicos por quienes conforman la iglesia, sino por quien fundó esa iglesia, ¿no? Yo creo que es un error muy común, y fuera de la religión lo cometemos en muchas ocasiones cuando tenemos una idea de cierta situación, cierto lugar, cierta comunidad, por errores que cometen las personas, pero no nos fijamos en la esencia de esa. Se generaliza. Que generalizan, porque si por ejemplo algún sacerdote que obró mal y ahí dicen, es que la iglesia es así, es lo que pone la iglesia. O sea, lo peor es que a veces manchan a todo el conjunto cuando ni siquiera saben que son cosas que no tienen incluso nada que ver con la fe. Un poquito, no sé, fuera de la iglesia, no sé, en el Islam también, que mucha gente dice que no, es que el Islam es una religión muy violenta, o
exacto, muy extremista, pero es que no conocen realmente lo que, bueno, esa religión dice. Y por ejemplo, nosotros dicen, no, es que los católicos, por ejemplo, los franciscanos no se divierten, no hacen nada, pero es que, o sea, hay, por ejemplo, muchas formas de hacerlo. Y también, bueno, para que tú puedas decir que esto es así, primero tienes que conocerlo realmente y no solo conocer un alfiler que, bueno, pudo haber estado y mal hecho porque una persona que, bueno, pertenecía a ese grupo de personas, lo hizo mal y manchó, pero no quiere decir que eso en sí es lo que representa la fraternidad o lo que se defiende con la Iglesia Católica, por ejemplo. Sí, justamente es eso, la generalización. Ahorita que hablabas del Islam, me acordé de cuando el Padre Francisco, nuestro director, nos hablaba de colegios salesianos en el mundo donde la mayoría de los alumnos no eran cristianos siquiera, eran musulmanes, y se les trataba con respeto y una fraternidad en donde se sentían en casa, a pesar de las distintas ideas de religión, ¿no? Ambos fundadores no tienen esta experiencia, una visita que hizo Francisco de Asís con un sultán, si mal no recuerdo, en esto del diálogo, que aceptó el sultán que pasara un cristiano a dialogar, y acá también Juan Bosco con un judío, ¿no? O sea, qué importante esto, de veras, los amigos y las amigas de Dios nos enseñan a mirar el valor de todas las personas, todos y todas, y también al diálogo. O sea, qué bueno que somos distintos, qué bueno que miramos la vida desde diferente perspectiva, pero siempre, y esos son los valores evangélicos netos, la dignidad de la persona, Dios, la fraternidad. Acá en el caso buscamos siempre así el ambiente de familia, ¿no? Que es un término salesiano, es el mismo, ¿no? Qué necesario es esto, seguir ayudando a que los jóvenes puedan asumir, porque ya los viven estos valores, que los asuman y seguir actualizándolos. Sí, yo creo que es importante educar, formar y acompañar en el diálogo contra quien, no contra, con quien piensa diferente, que a la vez es riqueza. O sea, porque cuando estamos dialogando siempre con los mismos, que es una tendencia humana, siempre está con el simpático. El antipático te puede enseñar. El antipático te puede desvelar situaciones que tienes escondidas dentro de ti mismo, ¿no? Entonces las actitudes diferentes al que es inteligente lo enriquece. Como yo creo, el hecho de San Francisco, que va con el sultán en plena cruzada. Y San Francisco no va con las armas, él va con la fuerza del Evangelio. Y es aceptado de una manera sorprendente en un diálogo con el sultán sobre la verdad de las cosas, de la situación. Y de hecho todavía hay testimonios de la parte musulmana de la presencia de San Francisco. O sea, son hombres que nos enseñan una palabra básica, que es el respeto. Respeto. Sí, ahí me encanta de cómo llegaron al tema de enfocar esto que estábamos hablando, a cómo lo hizo Don Bosco en su momento, a cómo lo hizo San Francisco en su momento, que a pesar de que fue siglos atrás, el mensaje es el mismo y la enseñanza es exactamente la misma. Me gustaría echar un poquito a andar la imaginación y preguntarles cómo visualizan ustedes a sus santos fundadores en la actualidad, con los problemas de la actualidad, con las ideologías de la actualidad, con su mismo carisma. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo se acercarían a los jóvenes, ambos santos? ¿Cómo serían en la actualidad sus santos fundadores? Justo el día de ayer estábamos cerrando, ¿no?, las jornadas de la familia de espiritualidad, de la familia salesiana, espiritualidad de la familia salesiana, y nos hablaba el padre Ángel Fernández, que es el 10º sucesor de San Juan Bosco, y cómo, pues ahí dio 3 rasgos, tal cual los voy a decir. O sea, una persona, el Don Bosco de hoy, y no nada más tiene que ser el salesiano consagrado, sino el educador salesiano, el joven alumno, el que está trabajando así Nobel, ¿verdad?, bien entusiasta, un ser de esperanza, por encima de todo, un ser de esperanza, no ingenuo, no infantilizado,
un ser de esperanza. Y sabemos que la esperanza es una de las virtudes teologales, o sea, es un vínculo muy fuerte con Dios nuestro Señor. Luego también el hecho de saberse individuo en familia, o sea, con los rasgos personales, pero abonando, sumando, haciendo una familia humana, ¿no? Que es otro término que el Papa Francisco abona, ¿verdad? El ambiente de familia de todos, qué padre, ¿verdad? El sumar esto, y luego también el buscar siempre nuestra misión. Estamos aquí para ser felices, estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí también para aprender. Esta es una actitud muy padre, o sea, a lo mejor me habían dicho, vas a ir acá, pero es un aprendizaje muy bonito. Cuando nos abrimos al Espíritu de Dios, es aprender siempre. Diría Madre Mazzarello, en un corazón que se asombra, todo puede pasar desde Dios, ¿verdad? Y bueno, definitivamente estas características, también me imaginé a un Don Bosco DJ ahí, porque le gusta a los chavos, sí me lo imaginé, o sea, ahí, ¿verdad? Haciéndole a todo esto, así como el Lady Chino, así luego dije ahí, metidísimo en lo que le gusta a los chavos para darles el Evangelio también, porque eso es bueno, porque eso es también muy necesario y fundamental. Es una pregunta importante, pero hay respuestas fantásticas en este sentido. El Papa Francisco nos ha desafiado a nosotros como franciscanos a regresar a los orígenes, a las actitudes básicas de Francisco. San Francisco, pues no sé, se sentaría a tomar un café, una pizza con el Papa y a decirle que ya caminó por muchas partes y que le trae noticias, que estuvo con los más necesitados de la sociedad y que estuvo contento con ellos. Yo creo San Francisco en esa capacidad de ser alegre, que él decía la perfecta alegría, la capacidad de mantener en la paz que Dios te da a pesar de las circunstancias. Yo como veo a Francisco discutiendo con los grandes hombres de la tierra, una tranquilidad, una paz en su corazón, y invitándolos al diálogo, a la paz. No sé, un San Francisco que agarraría los mejores foros y los más inferiores, pero con la misma dignidad. Entonces San Francisco saldría junto con el Papa a evangelizar desde los pobres, con una solidaridad importante, una apertura ecuménica enorme, y creyendo sobre todo en la fuerza del Evangelio. Sí, muy interesante esa parte, porque en sí lo que están diciendo es que no se está perdiendo la esencia, y muchas veces dicen de que es que esas cosas ya quedaron atrás, ya pasaron, ya no son ideas de ya antes. no son compatibles con el presente. Pero con lo que nos están diciendo, por ejemplo, Don Bosco DJ, o sea, aún así está teniendo su esencia de que Don Bosco pues fue una persona pues muy movida, le gustaba siempre pues tener un ambiente. Y por ejemplo, ¿ustedes cómo pueden responder, por ejemplo, a esas personas que dicen que es que varios valores o varias cosas que se dicen, yo que sé, en la Biblia, varias cosas que están en la Biblia ya no tienen valor, ya no tienen compatibilidad con el presente? O sea, por ejemplo, la parte de bueno, aprender a una mujer prostituta, o por ejemplo, los homosexuales que no entran al reino de los cielos. Es bien importante no sacar de contexto, ¿no?, todos los versículos, y entender también, es un libro, pues no es un tratado de historia, aunque contiene, no es un tratado de arqueología, aunque contiene, o sea, es la historia de amor entre Dios y su pueblo. Entonces es muy importante enfocar esto, y es un libro de fe, y tiene que ser leído desde este ámbito muy importante. Entonces es preciso también que nos abramos para reconocer la fuente, todo el bien que procede de Dios desde la palabra
desde la palabra sagrada, ¿no? Desde las sagradas escrituras. Y también está en este sentido pues la apertura, o sea, a diferencia de quizá unas denominaciones cristianas que leen a rigor o muy puntuales, el espíritu de la Biblia, el espíritu de Dios nos ayuda, nos da libertad, nos da vida, nos motiva, nos impulsa, nos hace justamente dialogar y comportarnos como hermanos para alabar a nuestro Dios. Y muy importante también es entender que la palabra ha de ser la vida de los creyentes, de las creyentes, otra sagrada escritura. Y ahí es donde, híjole, entonces, bien importante pedirle al Señor que nos ilumine para poder interpretarla, no a mi capricho o no a mi conveniencia, ¿no? Me acuerdo cuando en la Facultad de Derecho ponía yo como una introducción a mis trabajos, agarraba a los profetas, ¿no? Y ahora en la Facultad de Derecho algún trabajo. Pues ahora con este sentido de, pues ahora mi hijo trabájele por el pueblo, y más allá de los rollos, es con la vida gastada y sostenida. Y creo que eso es lo que da quizá un poquito de peso a las palabras, pero definitivamente es el Señor, ¿no? Bueno, ya estuvimos hablando un poquito, visualizando a nuestros santos fundadores en la actualidad. Ahorita me gustaría visualizarlos un poquito ustedes de manera más personal, así súper rápido, y preguntarles, bueno, hace ratito Fray nos comentaba antes de empezar que estudió aquí primero y segundo de primaria, entonces, bueno, ya a una edad apenitas. Bueno, llegó la luz de la conversión. Entonces, y preguntar igual al padre Kennedy, que también es exalumno de aquí, que tuvieron esa oportunidad de recibir una educación católica en su juventud. Hablábamos hace ratito de que nuestra generación actual está un poquito alejada de la iglesia, etc. Vámonos a su generación. ¿Cómo eran ustedes? ¿Eran cercanos, eran alejados? ¿Siempre supieron su vocación así súper rápido? ¿Eran novieros? ¿Cómo vivieron su adolescencia? San Francisco. Bueno, prácticamente yo tuve una abuela de una gran espiritualidad y una gran religiosidad. Cuando tengo la oportunidad de conocer la vida de San Francisco, empáticamente entré en esa dimensión y me sentí en casa con San Francisco. Y es ahí donde nació la motivación básica de mi vida, encontrar a mi abuela y encontrar a San Francisco en mi camino como guías hacia el bien, la verdad y la bondad, de lo cual estoy muy agradecido con Dios de haber recibido este hermoso cariño. Cuando hablan, si Dios a un joven le llama como sacerdote caído, lo más maravilloso del mundo, pero no es lo único. Para mí lo más maravilloso, para un joven, como decía nuestro hermano Kennedy, orar, escuchar y actuar conforme a la voz de Dios. Que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es santa, porque nos ama y nos ama con locura. Marcó mi estancia aquí, en el Carlos Gómez, mis 2 años en el bachillerato, y el ver un ambiente, ¿verdad? Justamente un ambiente que buscaba lo de las clases, que buscaba lo de los grupos, que buscaba lo de deportes, que buscaba lo de artes, y el tratar de ser amigo, de llevarte lo mejor posible con todos. Y luego yo vivía ahí en mi infancia ahí por San Francisco, entonces de chiquillo me llevaban a todo lo de la presentación y eso ahí, así que no crea, también es muy bonito ese recuerdo. Y luego la vivencia muy fuerte digo, como cualquier otra persona de su edad, pues con amistades también, lo normal, ¿verdad? Que me gustaba una muchacha, lo normal. Y en la facultad fue cuando más fuertemente entró en mí por la instancia del grupo juvenil, la iglesia chiquita, donde puedes, yo digo así, carearte con Dios, ver qué onda y también poder hacer un apostolado, o sea, porque lo que me encanta del seguimiento al Señor Jesús, el seguimiento a Él, es que se demuestra en obras, en acciones, los discursos y las palabras como quiera. Obras son amores, no buenas razones. Y a partir de ahí, en este sentido, mi vocación es fruto, obviamente, del Señor y de ser acompañado.
por religiosas, por familiares míos, mi padrino de bautizo que ya está en el cielo, mi familia nuclear, por supuesto, sacerdotes diocesanos y luego ya en su momento también hermanas salesianas, salesianos de Don Bosco y también matrimonios que me han acompañado. Eso es muy bonito. Entonces yo por eso apuesto en esto mucho de el escuchar, el brindar. Con algunos es más fácil la empatía y la simpatía, sino yo espero y rezo por ti para que veas qué onda. Para que veas qué onda. Y bueno, entonces la verdad muy agradecido con el Señor por esta vocación. Feliz aquella que puede dedicarse a lo que ama en la vida. Y bueno, otra pregunta de las que nos pusieron. Esta persona nos dice por qué Juan de Zumárraga no habla en su autobiografía de la Virgen de Guadalupe. Para Sergio. Yo creo que en todo esto la Santa Madre Iglesia siempre va muy despacio ante lo que son apariciones, revelaciones. Siempre la Santa Madre Iglesia no se pronuncia de una manera que te obligue a creer. Estamos obligados a creer en María Santísima, Madre de Dios. La Virgen de Guadalupe no es un dogma de fe. Tiene muchos aspectos importantes, sobresalientes. Incluso los estudios de la NASA te dan datos que a nivel científico sorprenden. Es ahí donde se guarda esa prudencia dentro de la Iglesia para cualquier manifestación. Es una gran teofanía, la guadalupana, pero Juan de Zumárraga representaba al obispo, el primer obispo de América Latina. Entonces está poniendo los fundamentos, acepta la revelación, pero no se pronuncia en esa manera por la situación en ese momento. O sea, la Iglesia, por ejemplo, para un dogma tarda años, siglos. Dogma de la Inmaculada, 1856. ¿Cuántos siglos pasaron de tradición, de reflexión filosófica, teológica, dogmática, y se llega a un dogma? Entonces, en eso la Iglesia siempre ha sido muy prudente en este tipo de pronunciamientos. Por eso el silencio de Juan de Zumárraga, hasta donde yo sé. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos con conocimientos de un poco en todo. Francamente no me lo esperaba. De veras, muchas gracias. Qué gusto tenerlos aquí. 2 exalumnos salesianos, 2 religiosos consagrados. De verdad estoy muy contento por todo lo de hoy. Muchas gracias, Moy, que participaste más de lo que esperábamos. Gracias aquí al Padre Kennedy. Y pues de veras, vuelvan pronto. Bueno, Fray, Padre, usted pues, desde aquí de casa. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.